¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes aquí en Narrativas post navideño, por cierto, ¿no? Ya después le platicaré a Fede Bonazo y al señor Valderas dónde anduvieron en estas Navidades, si estuvieron divirtiéndose, si fueron el Grinch, si comieron lo que comieron, ya sabe usted, pero yo los veo en buena forma. Si ustedes los observan, están delgados, no están cachetones, tan firmes, entonces me parece que no estuvieron consumiendo tanta cosa como su servilleta. Pero en los que están consumiendo muchas cosas raras parecen los últimos días y hay que valorar realmente la trascendencia de este tipo de discursos, es precisamente la derecha mexicana que algunos ya ubican como ultraderecha, algunos más los toman en un término genérico de oposición, en donde nos hemos topado con diversos discursos desde personajes que aseguran que el nazismo era comunismo, por ejemplo, o que Morena es comunismo, o que Felipe Calderón asegura que la reducción de la pobreza empezó en su sexenio o en el sexenio de Vicente Fox Quesada, o un Salinas Pliego quien se lanza duro contra el hijo del presidente López Obrador y le dice, eres parte de la mafia, literalmente, la mafia te está financiando a José Ramón López Beltrán. En fin, son diferentes partes de un discurso que se ha venido incrementando. Xóchitl Gálvez reaparece y lanza también la perorata en ese sentido de que el gobierno Morena es dictatorial. Y a nivel internacional, ya lo decíamos, gente como Alex Kaiser diciendo, si es Alex Kaiser, si no ahorita me corrige cualquiera de mis queridos amigos, diciendo que el pinochetismo, por ejemplo, pues el pinochetismo no era conservador, que en realidad el pinochetismo no tenía ideología, según sus propias palabras. Mi querido Fede Bonazo, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Después de una hermosa influenza que me hizo pasar la Navidad en camita, tomando consomecito, estoy de regreso, muy contento. Van a ver que tengo este carraspeo todavía, herencia del hermoso virus de la influenza. Hay que cuidarse, ¿eh? Está bravo, le ha dado a varios. Un gustazo estar aquí con ustedes, amigos queridos. Ya te desquitas de la comida en Año Nuevo, hermano. O sea, ya le entras sabroso en el Año Nuevo. Mi querido Así Ricky Valderas, hasta Jalisco, ¿cómo andas, hermano? Pues en Jalisco, No todo dije dónde, dije excelente. cómo estás. Todo excelente. Aquí pasando estas fechas con la familia, todo muy contento. Afortunadamente, todos en casita bien y de buenas. Un abrazo para la querida audiencia y para ustedes dos. Gracias. Oiga, a ver, comenzaré contigo, Fede. A ver, una declaración que generó controversia en las últimas horas. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿qué trasfondo tiene? Porque sí, aparece Felipe Calderón diciendo la pobreza comenzó a disminuir desde los sexenios panistas, ¿no? El de Vicente Fox en el 2000 y particularmente el mío. Y mucha gente comentó, estás loco, estás exagerando, te quieres colgar. Pero ¿qué tanto, y esta es la pregunta, y lo dejo a tu profundo siempre y reflexivo análisis, ¿qué tanto es Hola, parte hola. también, tan bien, Parece que lo hemos perdido. no, ahí Se aguántame, ofició don Jesús, ¿no? sí. Sí. A ver, ahí voy, tres. Estaremos tú y yo al aire. No, están tranquilos, tranquilos. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Sí, ya se ofreció esto. Comienzo contigo, querido Federico. Y a ver, se da esta declaración de Felipe Calderón en donde él asegura que fue en su gestión y en la de Vicente Fox que comenzó la disminución de la pobreza en México, basado en una información que presenta Sergio Sarmiento. Y aun y cuando mucha gente ha desestimado de una manera muy burlona esta postura de Calderón, y yo te pregunto, ¿qué tan simple es esta postura? Es decir, ¿qué tanto juega también parte, y me pongo el casco de aluminio, pero qué tanto juega en parte de una estrategia de borramiento de memoria histórica? Es decir, que ellos puedan argumentar en un momento dado, a ver, la pobreza la disminuimos nosotros, y de esa forma traten de arrebatarle un mérito al obradorismo en esta, pues sí, lucha narrativa que ha ido construyendo la derecha de que antes hacían mejor las cosas de lo que se está haciendo ahora. ¿Tú qué lugar, qué profundidad le das a una postura de esta naturaleza o simplemente la de un expresidente que quiere lavarse la cara de una manera tan, pero tan vulgar como esta? Conviven dos maniobras propagandísticas por parte de la derecha. Una es
la que tú mencionabas con Axel Kaiser, porque siempre hay que recordar que esta ultraderecha está coordinada, ¿no? Y no es que, no importa si el libro se edita en Chile o se edita en Argentina o en España, o si lo manda a publicar Steve Bannon en Estados Unidos, lo que van a hacer estas derechas muy bien coordinadas a través de los aparatos que ya hemos dicho hasta el cansancio aquí en Narrativas, es instalar esa propaganda. Y esa es la parte burda de la propaganda. Es una propaganda que genera equivalencias tan estúpidas que uno se ríe cuando las ve. Pero claro, luego ve que hay un montón de gente que las reproduce, no solo los bots sabemos que las van a reproducir, sino que gente, ciudadanos comunes, las reproducen, incluso te topas con alguno que te las tira en la cara. No, pues es que es cierto, es que el socialismo es empobrecedor y dices, a ver, espérame, ¿quién te insertó eso en el cerebro? Pues, ¿te gusta el socialismo? Vete a vivir a Cuba. Y yo le digo, ¿te gusta el capitalismo? Vete a vivir a Haití. ¿Qué coño tiene que ver una cosa con la otra? O sea, hay todo un pasado de subordinación colonial, hechos históricos, genocidios, cómo se construyó Estados Unidos, con un enorme genocidio de las poblaciones originarias allí. En fin, hay una serie de condicionantes históricos que marcan mucho más el desarrollo y destino económico y social de un país que si adoptó o no adoptó en algún momento alguna política socialista, ¿no? Pero bueno, pero la mentira se instala y la tergiversación se instala. Y luego se agarran de premisas que son ciertas o relativamente ciertas y las exageran. Entonces, lo que están logrando en la sumatoria de propagandas que están ensamblando es una percepción y un sentido común que llega a muchísima gente. Ese sentido común después tiene un resultado electoral. Esa es la parte burda. Repito, nos daría risa si no es porque tiene su efecto. Entonces no nos da risa, sino preocupación. Luego está la parte sofisticada, la que es la maniobra con los números, el agarrar un periodo. Tú con la estadística puedes hacer diferentes fotografías de la historia o del momento histórico, del periodo, y tú puedes decir, acá, mira, pues, cómo bajé yo la pobreza. Y claro, te agarras un semestre donde bajaste la pobreza. Siempre es maleable, argumental y públicamente la información estadística. Entonces, el que quiere entrar a esa disputa, el que quiere entrar a esa conversación o discusión, debe tener la exigencia de homologar parámetros a la hora de llevarla a cabo. Es decir, bueno, que vamos a hablar de quién disminuyó la pobreza en México, entonces vamos a homologar parámetros. Cómo se empezó a medir a partir de que el Coneval la mide de determinada manera, lo que es la pobreza laboral, ¿no? Porque luego te confunden pobreza extrema con pobreza laboral, hay una serie de categorías y de parámetros. Entonces es muy fácil distorsionar los números. El caso más extremo de distorsión de números no está en México, está en Argentina actual, donde Milei dice que sacó a 15 millones de personas de la pobreza, o Trump cuando dice que había una inflación histórica y él la bajó de manera histórica, o que entraron 25 millones de invaders, de invasores a Estados Unidos. O sea, los líderes actuales, amparados en la baja penalización que la posverdad tiene por parte de nuestras sociedades, hay gente que decide creerles, pues dicen cualquier cosa. Y Calderón, pues me parece que dice también cualquier cosa. Puede haber habido una baja de la pobreza, según entiendo yo, en el periodo neoliberal. El menor incremento de la pobreza en todo caso se dio con Peña Nieto, no con Calderón. Pero es indudable lo que representa la entrada en vigor de la subida del salario mínimo con toda una serie de otras medidas de combate incompleto, que todavía hay mucho que hacer al respecto con la tercerización laboral o lo que se llama el outsourcing, con derechos laborales, con la obligación patronal de aportar al seguro social de los trabajadores. Hay toda una serie de legislaciones y de medidas concretas públicas en favor de la clase trabajadora que en México han sacado a 13,4 millones de personas de la pobreza según el último informe del INEGI. Eso es un hecho incontrastable y además se puede comprobar de otras muchísimas maneras. Es decir, el Banco Mundial acaba de arrojar una estadística sobre cómo ha crecido en México la clase media en comparación con cómo ha decrecido en otros lugares, acompañado, por supuesto, de decrecimiento en México de la pobreza,
con todo lo que hay que hacer de combate a la pobreza extrema en nuestro país, que todavía hay que hacerlo, por supuesto, pero también con todo lo que significó en derrumbamiento de dogmas neoliberales, de que la subida del salario mínimo iba a traer inflación, en fin. Se les derrumbó una serie de dogmas que sostenían no solo una teoría económica, sostenían el privilegio de las élites ricas, sostenían la justificación narrativa de por qué había que pensar en crecer, 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 que es otra variable que a Sarmiento siempre lo tiene loco, ¿no? México no crece. Bueno, México ha crecido lo suficiente como para redistribuir. En todo caso, la variable social que le interesa a la gente de escasos recursos, no a Sarmiento, que tiene muchos recursos, es la recuperación del poder adquisitivo. Todo eso ellos no lo ven. La redistribución de la riqueza. El índice de Gini, si vamos nada más a cifras y a variables, ha disminuido con la 4T. Y no había disminuido antes, había aumentado. O sea, en México los ricos, la distancia entre lo que gana el decil más, de más bajo ingreso con el decil de más alto ingreso era gigantesca. Eso se ha reducido varios pisos en México. Y eso es producto de una política pública pro salario, pro trabajador, pro derecho laboral. Entonces, se combina la propaganda burda que quiere equiparar a nazismo con comunismo, que a nosotros nos causa risa, pero repetimos, tiene efecto en muchísima gente, porque además es permanente, constante. Tú ves las cuentas de Lili Telles, de América Rangel, de Veraste y de Calderón, Calderón hijo y Calderón papá, y, y todos están repitiendo la misma eh, locura delirante que borra de un plumazo las motivaciones de la historia y de las luchas sociales. Y esa es doctrina y dogma que les viene heredada de los ideólogos, muchos que son foráneos. Yo en México no conozco un ideólogo o ideóloga de la talla de la Cayetana Álvarez, de Agustín Laje, de Nicolás Márquez, de Steve Bannon, de la otra, esta, la líder evangélica que tiene a un lado Trump, que no sé si la habrán visto, es un personaje delirante que grita Mm, y habla. ¿Se acuerdan como aquella que hablaba de lenguaje extraterrestre también? ujú. Solo que es la asesora principal del presidente de los Estados Unidos. O sea, no es una loca en TV Azteca, sino que es la asesora de Donald Trump. Akutaka osukutu, anakatakata, aotukutupukukukuku, rukunukuna. Bueno, es un mundo delirante. Ahora, en este mundo delirante, que pierde sus asideros conceptuales, sus sentidos comunes, ciertas ideas que lo mantenían cohesionado, el del derecho internacional y los derechos humanos, unas de ellas, surgen estos charlatanes que practican esta propaganda de doble filo, la burda y la sofisticada, que quiere manipular, como tú señalabas, Jesús, los datos. Mi querido Ricky, amén de lo que quieras comentar, de lo que aporta ahorita Federico, porque te voy apuntando muchas cosas. Me parece también que me encantaría o nos encantaría la audiencia que nos explicaras por qué el nazismo no es comunismo. Así de simple, tú Claro. que eres una persona que ha estudiado a Marx y demás. Bueno, voy a comenzar sí con unos apuntes porque me parece relevante poner los puntos sobre las IES. Como bien lo dijeron al inicio del programa, la pobreza empieza a disminuir hasta Enrique Peña Nieto. De hecho, durante el sexenio de Felipe Calderón, se mantuvo una estabilidad del 41,9% según las cifras de Coneval. Este es el dato relevante y ahorita me explico. ¿Por qué es relevante? Bueno, así un cálculo rápido que hice en lo que hablaba Federico. Por ejemplo, a finales del 2018, la población total de 120 era de 124 millones de habitantes, con un porcentaje de 41,9% de personas pobres, que Coneval identificaba en cinco aspectos. Es decir, si tenías falta de alguna de estos, que era de piso fijo, electricidad, servicios básicos, eras considerado población en pobreza. En general, si haces el cálculo, son 52 millones de personas en la pobreza al finalizar el sexenio de Felipe Calderón. Pues nada más y nada menos que Andrés Manuel, en esos mismos términos, sacó de la pobreza a 51,9 millones. Casi la totalidad de la población en pobreza que tenía Felipe Calderón. ¿Qué es lo que pasa? No es que se hayan acabado la pobreza, lo que pasa es que los criterios de pobreza son los que hay que cambiar y por eso es tan importante el comentario que hizo Federico. Claro que tenemos que ir hacia más adelante. El problema es que les están ganando en su propio juego y usan esta argumentación de es que comenzó en tal sexenio.
No, ellos tuvieron oportunidad de modificar estas estructuras de definición de pobreza. En primer lugar, fue un diálogo que se tuvo no solo frente a las autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que son quienes miden o quienes recolectan por lo menos los datos para medir la pobreza, sino para justo entender cuáles iban a ser los criterios o las banderas por las cuales se iba a medir esta pobreza. No se logró y tampoco se logró la disminución de esa pobreza que ellos ya calificaban. Por eso es tan importante hacer énfasis en esto. No es que el trabajo se haya terminado con la llegada de la cuarta transformación. Tenemos que mejorar estos criterios con los cuales definimos la pobreza y tenemos que seguir avanzando en esta ruta de tratar de que cada vez menos personas tengan carencias de cualquier tipo de servicio, ya sea de salud, ya sea de educación, ya de cualquier tipo de servicio. En segundo plano, para tratar de responder a profundidad tu pregunta, la diferencia entre nazismo e izquierda o marxismo o comunismo, pues básicamente es la misma diferencia entre soda y coca, ¿no? Uno es una palabra comercial y la otra es, digamos, una palabra de uso común. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el nazismo hizo uso de toda la lingüística de la izquierda para poder tratar de definirse. Por eso era el Partido Popular el que llega al poder en la Alemania nazi. Una, es una práctica muy común entre los agentes de derecha usurpar no solo el discurso, sino las prácticas, la compra de voluntades. Todo el tiempo están tratando de que las palabras no valgan, de que se pueda decir que son demócratas, pero de derecha, ¿no? Y de pronto, cuando pierden las elecciones, ya no creen en la democracia. Es así de sencillo. Y este fenómeno se repite a través de la historia porque así han logrado alejarse de esta definición. Por eso es tan importante hacer énfasis en qué sí es y qué no es izquierda y derecha, qué sí es y qué no es democracia. Por eso es tan importante el no perder las palabras y el dejar de utilizar eufemismos para nombrar las cosas. Por eso a mí me pareció problemático, por ejemplo, cuando cierto académico comparó a Andrés Manuel con Echeverría, ¿no? Porque no es lo mismo. No hubo matanza de estudiantes, no hubo persecución de pensamiento crítico, hubo quizá algunas cuestiones que no nos pudieran gustar, que pudiéramos señalar, pero estas comparaciones facilonas generan estos conflictos de discusión y a mí lo que me parece muy complejo es que la propia academia lo adopte. Es muy común ver este error en la academia, salvo con algunos académicos que son evidentemente muy responsables, como César, que es excelente explicando estas diferencias. César Pineda me refiero, por supuesto. Pero creo que justo la relevancia radica en el lenguaje. Si de pronto, y esto, por ejemplo, voy a usar una señalética muy sencilla, por decirle de alguna manera. En algún momento se empezó a hablar mucho de la palabra bullying para referirse a cualquier tipo de violencia dentro del sector educativo. Y en algunas conversaciones que yo tuve con personas de la SEP, les decía que me parecía sumamente problemático porque cuando tú dices bullying, en realidad estás pronunciando homofobia. Cuando tú dices bullying, estás en realidad pronunciando machismo. Cuando dices bullying, estás pronunciando el clasismo. Y entonces dejas de nombrar las cosas por su nombre y las extraes de una posible solución, de una realidad tácita, comparable y medible. Esto hace que las personas pierdan el entorno y se generalice, y entonces cualquier tipo de agresión se atiende de la misma manera. Es un intento de simplificar conceptos muy complejos que en gran medida solo sirven para respuestas paliativas. ¿Qué quiero decir con esto? No se acabó la violencia en las escuelas con el descubrimiento de la palabra bullying. Se simplificó un problema grave que teníamos en el país de clasismo, racismo y homofobia dentro de las aulas y ejercido muchas veces por los propios académicos que estaban a cargo de las clases, mientras que teníamos estudios perfectamente analizados de, por ejemplo, infancias en situación de pobreza dentro de de las escuelas. Por ejemplo, hablando con una periodista a la que quiero mucho, Sonia del Valle, de niñas que faltaban a la escuela porque no había agua y estaban en etapa de menstruación.
y entonces no podían acudir a las escuelas porque no había agua, ¿no? Cosas sencillas que tenían, digamos, una respuesta muy clara, se extrae en en esta sinergia de simplificarlo todo. Y bueno, la realidad es mucho más compleja que esa. ¿Qué se ha logrado a través de la usurpación de conceptos? Bueno, la confusión de un montón de gente y a mí me gusta mucho precisamente escuchar a César porque él es experto en explicar estas derivas del lenguaje, porque todo surge de la usabilidad. Entre más personas crean que puede haber una derecha democrática, pues eventualmente habrá, digamos, espacios en donde se suplanten estas identidades y al mismo tiempo tenemos casos de usurpación dentro de la izquierda. Así es como después tenemos declaraciones muy desafortunadas de un no podemos ponernos caprichosos con los colegas, ¿no? No, sí podemos y debemos ponernos caprichosos con los colegas porque después tenemos fotos con personajes indeseables como le está ocurriendo a Pedro Aces, ¿no? No hay manera en que un personaje como él se pueda asumir dentro de la izquierda, sin embargo está. Y entonces estas subrealidades que coexisten entre sí confunden a las personas que no son especialistas y que no tienen por qué serlo, porque hay un doble discurso de parte de las autoridades que emiten estos significados. Recordemos que uso es lenguaje. Un poco parece también, otro ejemplo sencillo y comparativo es la palabra joto. En muchos años se utilizó y de hecho hay hasta una vieja leyenda que dice que ese era el indicador de la jaula donde metían a las personas homosexuales durante el periodo de represión en México. En Lecumberri era el ALJ. De hecho, cuando se recupera en el Archivo General de la Nación el espacio, digamos, una marcha del orgullo, me invitan a inaugurar el ALJ, haciendo referencia a este momento histórico en el que, bueno, éramos, digamos, las primeras personas que entrábamos a ese espacio sin estar secuestrados por el Estado, ¿no? Ahora mismo esta misma palabra se utiliza resignificada por la propia comunidad para poder transformar ese dolor en resistencia. Esta es, digamos, la parte buena de la resignificación del lenguaje. Sin embargo, así como es arriba, es abajo, existe la otra ruta, que es la que ha utilizado la ultraderecha para difamar a la izquierda, que en aras de, digamos, tener una paz o gobernabilidad en ciertos espacios, ha ido desvalorando la palabra izquierda y ha abonado, porque también tenemos que ser muy críticos en eso, que ha hecho la izquierda para abonar a este discurso. No podemos culpabilizar únicamente a la audiencia o al votante cuando una persona dice que el nazismo es izquierda, si ven a personajes como Pedro Aces militando en partidos de izquierda, ¿no? Digamos, esto es un extremismo de alguna manera, no creo que Pedro Aces sea nazi tampoco, pero no es de izquierda, ¿no? Y justo en esos matices, que insisto, son más necesarios que nunca, existen estas discordancias de criterio y al final estamos en un espacio en donde todo el tiempo las personas que habitamos la izquierda, yo le llamo, entramos en esta dinámica del izquierdómetro. ¿Quién es más puro que el de enfrente? Y no se trata de ser puro, se trata de ser transparente, creo Jesús. Fede, ahorita retomando varios de los puntos que ambos planteaban, ¿es mal tiempo o mal momento en México, sobre todo si lo hacemos la comparativa con otras naciones, ser de derecha? O sea, ser de derecha ahorita en México es, es mal tiempo, mal momento. La ve mal la derecha en este momento en nuestro país. Sí, sigue siéndolo un poco, lo cual me alegro, lo cual habla de una conquista narrativa de la izquierda que movió el sentido común hacia la conciencia social, hacia la denuncia del clasismo y el racismo inveterados que ha sufrido la sociedad mexicana y que está en el corazón de sus clases ricas, eh, que han despreciado siempre al trabajador, a la trabajadora, ¿no? Hoy en México eso se ha movido gracias al obradorismo hacia la izquierda e incluso esas clases que siguen practicando su clasismo y su racismo no pueden hacerlo todo el tiempo como lo hacían antes o de manera tan evidente. Eso ha cambiado un poco y eso es un cambio cultural y es algo muy positivo que siempre hemos destacado y que es de las cosas que a mí más me gustan
del fenómeno al que podemos llamar obradorismo o 4T. Yo eso se lo adjudico más al obradorismo, que es la manera que yo tengo de caracterizar, de nombrar a este gran movimiento social pacífico conducido por un líder histórico que fue López Obrador, que ha sido López Obrador y que en parte sigue siendo, y qué bueno que lo siga siendo. Allí está, como dijo el otro día, dispuesto a salir en el caso de que la nación se lo demandara, y me parece muy bien, lo cual la ha vuelto loca de delirio y de odio a esa derecha que realmente quisiera ver cómo los Marines se meten en Palenque y se lo llevan a Guantánamo. Eh, Eso ha ocurrido. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo como fenómeno global? Estamos viendo otra cosa muy diferente. Estamos viendo la instalación de la narrativa de la derecha en muchísimas latitudes y cómo ha ido carcomiendo y convenciendo a una serie de sectores que no estaban ni en uno ni en otro lugar, ¿no? Cómo la postura conservadora, racista, supremacista está convenciendo con sus dogmas que se instalan con este doble mecanismo de propaganda que habíamos establecido, el sofisticado que es intentando ir a la discusión de los datos, los números y moviéndole por ahí, y el burdo que equipara comunismo con nazismo, ¿no? Esos dos mecanismos actúan de manera tan persistente a través de medios de comunicación tan importantes que están logrando moldear la percepción social en muchísimas latitudes. Y eso es lo que explica también, no solo por el fracaso de las izquierdas, que por supuesto no lo vamos a sacar de la mesa de análisis, es un elemento fundamental. La mala gestión económica también de las izquierdas, como el caso boliviano, claramente ayudaron a que llegara Rodrigo Paz ahora al poder. Pero no solo es eso. Hay un corrimiento del sentido común hacia la derecha y lo conservador. Y hay otra cosa que es muy preocupante a nivel mundial. Y cuando hablo del mundo, no es que le va a hablar de México. Lo que estoy diciendo es que ese mundo donde está México va a ejercer y cada vez ejerce más una presión sobre México y sobre los proyectos progresistas. Hablemos de la región, sobre el proyecto progresista de Lula y el que puede tener Petro, nos guste más o menos, o el que puede tener Maduro, nos guste más o menos el estatus de la democracia venezolana. De Nicaragua ya me cuesta mucho hablar a mí porque no lo considero un proyecto de izquierda. Ya evidentemente eso se ha distorsionado tanto que es cualquier cosa. Ya ha quedado al desnudo que Ortega está ahí por el poder y no por ningún tipo de proyecto ni redistributivo ni de libertad de la población. El caso cubano es muy particular, por lo cual no quiere decir que no podamos hablar de él, mucho menos convertirlo en un tabú, ¿no? Pero en general, salvo estos focos, ¿no? Lo que vemos es un mundo que se encierra y donde todo el mundo está intentando explicar qué pasa y generar modelos para explicar qué ocurre, ¿no? Una de las dimensiones de análisis es la nueva batalla geopolítica, donde el mundo unipolar que había surgido tras la caída de la Unión Soviética se había consolidado con Estados Unidos como gran rector de una serie de otros países que llamábamos en general primer mundo u occidente, y eso se está desbaratando. Y ese desbaratamiento está causando una serie de jaloneos geopolíticos. Bueno, esa es una dimensión de análisis. Pero yo creo que hay otro elemento muy importante que es el que nos ocupa siempre en narrativas, que es la construcción de ciertas ideas comunes que sostenían, por ejemplo, la comunidad global, ¿no? Toda la estructura de derecho internacional generada después de la Segunda Guerra Mundial se está viniendo abajo. Y no está viniendo abajo como un fenómeno geológico o climático, sino que está viniendo abajo porque así lo quiere Estados Unidos y así lo permite Europa. Se está cayendo el derecho internacional, se está cayendo el andamiaje de legalidad internacional que se había construido tras la Segunda Guerra Mundial para que no se repitieran los grandes horrores, los terribles crímenes del nazismo. Y eso se está desarmando. ¿Y por qué se está desarmando a pasos agigantados? Porque esto es lo que le conviene a la nueva faceta imperial. Hay un colonialismo fascista o neofascista que está avanzando con, primero, construcción de propaganda y segundo, destrucción del derecho internacional, que es lo que permite que Netanyahu siga haciendo lo que está haciendo. Y es lo que permite que el ICE siga dándonos escenas cotidianas y permanentes de lo que es el racismo institucionalizado que tanto recuerda a lo que era la Alemania nazi de los 30, del 39, donde hay un grupo, un sector social al que se le echan las culpas de esa sociedad y se lo caza como si fueran animales. Y esto se aplaude y se festeja.
por grandes sectores de la sociedad. Yo no he visto a Sergio Sarmiento muy preocupado por ese asunto, no sé por qué será. No los veo ni a Aguilar Camín, ni a todos los que hablan de la tiranía en México. No los veo realmente preocupados por todas las señales de autoritarismo violento y supremacista que está ofreciendo al mundo Trump, incluyendo la voladura de lanchas en el Caribe, donde ya llevan más de 100 muertos, o en el Pacífico, y ya en latitud mexicana. Es decir, es muy grave lo que estamos viendo, y esa gravedad se sostiene narrativamente. Entonces, hay unos esfuerzos denodados por intentar explicar esto. Hay un artículo muy interesante de García Linera, el ex vicepresidente de Evo Morales en Bolivia, que es un tipo que piensa la política con enorme lucidez y profundidad. Se los recomiendo mucho. Está en Diario Red, donde él propone que retoma la idea de interregno de Gramsci, ¿no? Esos momentos en la historia en los cuales los viejos sistemas se desbaratan, ¿no? Y los nuevos no surgen todavía ni se consolidan. Entonces, la sociedad o las sociedades se encuentran en una suerte de interregno donde no sabe cuál es el destino inmediato. Y esa incertidumbre genera, bueno, primero caldo de cultivo para que venga un charlatán como Trump a apoderarse de esa, precisamente, de esa incertidumbre, y por el otro lado, hace muy difícil estructurar una respuesta política, ¿no? ¿Cómo se combate narrativamente a esta derecha que viene con todo, que viene usando una propaganda de lo más burda y que además le ha dado permiso, y esto es lo grave, a sectores amplísimos de la población? Vamos a dar ejemplos para no quedarnos en lo abstracto. Por ejemplo, los machos ofendidos con el avance del feminismo. Son millones de machos ofendidos, que no les gusta que la mujer en la casa ahora este, ponga ciertas reglas, o que tengan que hacer cuidado parental ellos, o que para colmo haya figuras como el feminicidio. Eh, no les gusta nada. No les gusta nada haber perdido poder como tribu machista. Y ni hablar a los homófobos, ¿no? O a los que discuten, a los grupos de la diversidad, que todo el tiempo están atacándolos, denostándolos, pero antes eso estaba penalizado. Hasta hace muy poco había cierto acuerdo, en lo cual, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, donde eso no se podía decir abiertamente, y ahora ya se puede volver a decir abiertamente. Pues sí, es que yo odio a los... Bueno, no voy a usar los insultos homófobos que usa esta gente, pero lo han podido decir de nuevo en voz alta, gracias a Trump, gracias a Vox, a Bascal, gracias a Milei, ¿no? Los machos argentinos, sí, sí, son todas unas. Entonces, la gran pregunta es si son líderes que están forjando el pensamiento de las sociedades, o son expresiones de esas sociedades y de las partes conservadoras, ultraconservadoras y supremacistas que componen a las sociedades. Un supremacismo que a veces es aspiracionista, ¿no? El que es un poquito más blanco que el de arriba se subordina ante el blanquito de arriba, pero intenta humillar al que tiene la piel más oscura de abajo, ¿no? En un racismo que está muy ligado al poder adquisitivo, sobre todo en nuestro continente latinoamericano, donde lo vemos. Los blancos son los que tienen el poder y lo han tenido durante siglos. Y ahora, que haya toda una filosofía o un movimiento que desafíe esa relación de poder los vuelve locos. Y a eso lo llaman wokismo. Por eso es imperdonable que la izquierda hable de wokismo, sin entender lo que significa el movimiento woke que surge en Estados Unidos, que tiene que decir, ponte buzo, ponte alerta, stay awake, ¿no? Y entonces meten en la ensalada del conservadurismo todo lo que no les gusta, lo meten en la bolsa de lo woke. Y ahí sí hay un montón de gente de izquierda que te dice, no, ves que la agenda woke nos está destruyendo. Entonces tú eres un conservador, compadre. Tendrás la bandera, el escudo de Morena, pero pues, eres un conservador. En realidad a ti también te molesta el avance del feminismo. Es que hay mucho macho también metido en la izquierda, ¿eh? Y hay mucho homófobo metido en la izquierda. Eso no es muy ideológico. Entonces, en esta ensalada y en esta confusión de la época, vemos el avance global de la derecha. En México está contenido, pero ¿qué tanto lo vamos a contener? Cierro la intervención diciendo, ¿acaso la peor manera de enfrentar ese fenómeno mundial que se cierne sobre México sea anular el pensamiento crítico y decir, no, vamos con todo y apoyamos ciegamente? No, hay que estimular el pensamiento crítico y saber distinguir cómo se nos cuelan las ideas conservadoras y supremacistas a nosotros mismos sin que nos demos cuenta. Esa para mí es la clave de la defensa contra el avance de la derecha.
Gracias, querido Fede. Ricky, hace un momento decías, y en parte te lo comentaba Fede, eh, Chile, por ejemplo, es un caso, me parece emblemático. No le puedes responsabilizar todo al gobierno de Boric, ¿no? Por errores que haya tenido, formas de operar, que para algunos no fue tan decisiva como tendría que haber hecho, sino que hay un ADN, ¿no? En la sociedad chilena que se inclina hacia el conservadurismo de forma natural por las diferentes razones que la han llevado. Y muchos han hablado, y en parte de no sea Fede, que el sentido común llega a ser conservador en el mundo entero, y esto podría ser resultado incluso de los resultados, valga la redundancia, que vimos este año, ¿no? En torno precisamente a que la ultraderecha gana elecciones porque está regresando al poder por la vía democrática. No está dando golpes de Estado o como eran antes, ¿no? De los tanques, los militares llegando a los palacios de gobierno, sino que están cometiendo fraudes como en Honduras o injerencismos a larga distancia como Trump o financiamientos, pero están ganando las elecciones a final de cuentas también porque hay un sector de la población que decide apoyarlos. Y esa es mi pregunta. Aquí en México nos topamos con un ejemplo muy pequeño, si gustan, pero me parece que es algo interesante de ver la delegación Cuauhtémoc o alcaldía Cuauhtémoc. La alcaldía Cuauhtémoc ha tenido dos titulares completamente cuestionables, dos personas de ultraderecha, ultraconservadoras en su comportamiento. ¿Por qué? Porque son clasistas, son racistas, están a favor del control policíaco, son supuestamente, porque no las conozco en ese plan, pero en lo que han mostrado extremadamente religiosas, ¿no? Abanderan movimientos feministas, pero han sido muy cuestionadas por las feministas de a pie. Y sin embargo, son dos productos de que la izquierda ha presentado muy malos candidatos. Por ejemplo, en el caso de Sandra Cuevas, ella gana con el apoyo de un personaje como Monreal, pero pierde Dolores Padierna, que no es alguien muy recomendable que se diga. Y ahora Alexandra Rojo de la Vega gana nuevamente con la mano de Monreal tratando obrar, pero de impedirlo, pero gana porque ponen a Katy Monreal como candidata, que no decía absolutamente nada para la alcaldía. Entonces, ¿qué tipo de parámetro encontramos ahí, por ejemplo? Ya lo decías, sí, la sociedad es más conservadora. ¿Qué tiene que hacer la izquierda para ganarle a ese conservadurismo que está insertado, a final de cuentas, en mucha de la población? Lo hemos platicado nosotros tres. Si al final de este sexenio, en el quinto año, México disminuye un 40% en materia de inseguridad, pues hay un personaje que desde la izquierda nadie lo quisiéramos ver como candidato presidencial, pero habría una población que a lo mejor sí lo quisiera ver como candidato presidencial. Entonces, ¿cómo le gana la izquierda a esas circunstancias? Dando resultados. Esa es como la ruta fácil. Tu pregunta me permite seguir con mi respuesta pasada y ligarla, porque Para que veas cómo estoy en sincronía. Porque a ver, el nazismo no surge de la nada, ¿no? Eso es una coyuntura entre la... Es que olvidé hablar del Tratado de Versalles, ¿no? De la firma del Tratado de Versalles, que es muy relevante para la aparición del nazismo en 1918, cuando pierden Alemania la Primera Guerra Mundial. Se firma el Tratado de Paz, es el Tratado de Versalles, en donde pues no solo pierde territorio, sino pierde poder, pierde economía, hay una crisis financiera muy, muy compleja. Aunado eso a una configuración muy compleja de racismo pseudocientífico, las ideas del siglo XIX de las razas superiores alemanas pululaban por todo el sector académico, principalmente. De ahí Oye, surge en Estados Unidos también, ¿eh? Ojo. no, justo voy para allá, justo voy para allá. Espera. El tema es que se consolida en el 19, pero tras la pérdida de la Primera Guerra Mundial, todo esto migra a Estados Unidos, de tal modo que, por ejemplo, podemos ver ahora con expedientes ya liberados de la CIA, y esto es información pública, ya no es un secreto de Estado, ¿no? El proyecto MK Ultra de Estados Unidos encabezado por Sidney Gottlieb, que era básicamente un proyecto que tenía Estados Unidos para envenenar con drogas a niños y hacerlos adictos al LSD. Pues este proyecto estaba encabezado por un judío que además supuestamente combatía nazis desde el ejército de Estados Unidos, que estaban matando judíos, es decir, formaba parte del problema y de la solución, ¿no? Y esto es complejísimo porque vean ustedes o escuche audiencia cuál fue el ejército que ganó la Segunda Guerra Mundial.
el ejército que envenenaba niños con LSD. La Segunda Guerra Mundial no se acaba tras una confrontación de los buenos contra los malos. Es la confrontación de dos ejércitos capaces de envenenar niños. Esto es información, insisto, pública. Estados Unidos tenía este protocolo que era un proyecto para envenenar las aguas de sus enemigos. Y estamos hablando de 1940. Ya tenían pruebas para poder, Estados Unidos ya envenenaba aguas potables de sus enemigos. Este fue el ejército que derrotó a la Alemania nazi. Es decir, la realidad es tan compleja y los actores están tan en un lado como en el otro, que esta realidad, si ya era así en 1919, era así en 1940, ¿qué nos hace creer que ahora es distinta? O sea, sentémonos y hagamos la reflexión profunda. ¿En serio creen que no hay académicos ahorita investigando cómo envenenar niños? Si acabamos de comenzar en Navidad, estrenamos Navidad con una guerra. Estados Unidos invadió Nigeria, lanzó bombas. Esto sigue ocurriendo. Por eso es tan importante y te podrán decir purista, te podrán decir progre buena ondita y te podrán decir lo que quieran. Al final del día, la cosa que es concreta es estar en contra o a favor de la guerra. Una guerra que es únicamente para inflación de las monedas que ya no se sostienen. El sistema como está ahora mismo no se sostiene. Y en esos términos aparecen estas figuras pues muy escasas, por decirles de alguna manera. Me parece ya en serio verdaderamente complejo ponerle un calificativo a este tipo de personajes como Alessandra y la otra alcaldesa, ¿no? Sandra. Sandra Que Cuevas. Sandra Cuevas, que fuera de ofrecer una solución tácita a problemas reales, están muy ocupadas desinformando, están muy ocupadas violentando poblaciones. Yo, en serio, que decidí proactivamente dejar de tener o intentar diálogo con personajes así, porque la intención no es la del diálogo. Muy probablemente forman parte de estos aparatos, porque las guerras no solo se llevan a cabo con pólvora y hierro, también con palabras. Y estos personajes están entrenados para eso. ¿Ustedes creen que en serio, a estas alturas del partido, alguien con un estudio de licenciatura, en serio puede pensar como Sandra Cuevas? Si a eso se le puede llamar pensar. Yo creo que no. Abriendo un libro, esto se espabila. No hay una discusión al respecto. Los problemas del mundo son esto. Y entonces, ¿qué puede hacer la izquierda para poder combatirlo? Bueno, en primer lugar, vivamos, ¿no? Tratemos de atenderlo. No me voy a cansar de recomendar este libro, ya de verdad, ustedes dos me van a agarrar palazos, pero Marcia Tuduri, la brasileira que escribe Cómo conversar con un fascista, el libro nos lo acaba de resumir Fede. Comenzamos así, haciendo análisis crítico de nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros micromachismos, nuestros microclasismos, nuestros microhomofobia que habitan todas y todos? Yo soy machista, yo tengo prácticas homófobas porque crecí en una sociedad machista y homófoba. ¿Qué puedo hacer para que eso no sea así? Criticarlas hacia adentro y tratar de que no sean frecuentes. Todas las personas lo habitamos, hombres y mujeres. Las mujeres son machistas y también son homófobas muchas veces porque el sistema lo es. Y aquí va la otra derivada. ¿Por qué estas venias o este ADN, que esto también tiene que ver la correlación de las palabras con la pseudociencia, no está en el ADN? Si el sistema capitalismo te sumerge en un estado perpetuo de pobreza, de la política de la precariedad, yo así la llamo, tú lo que quieres es conservar. Y entonces te vuelves conservador y tienes esta falsa idea de que lo anterior siempre fue mejor porque viviste toda tu vida creyendo que no había y no había y no había. Y eso es lo que sí cambia con la llegada de, por lo menos discursivamente, yo no meto las manos al fuego por nadie, ya lo saben, pero por lo menos discursivamente se empodera a la clase trabajadora. Por lo menos discursivamente la política de precariedad ya no fue para el pueblo, para el pueblo fueron las becas. La política de precariedad fue para el gobierno, austeridad republicana. Y esto discursivamente hablando es muy poderoso, querido Jesús, porque sales de esta dinámica de la política de la precariedad y entonces la gente empieza a cambiar el chip. Ah, ya hay bonanza de alguna manera ideológica, de diversión, de esparcimiento, de lo que quieran, pero por lo menos en el lenguaje se está pronunciando y entonces la gente empieza a querer un cambio.
le permites cognitivamente avanzar hacia eso. Si siquiera en la idea, no digamos un cambio real, si ni siquiera nos atrevemos a pensar que puede ser diferente y mejor para todos, es imposible que se lleve a la práctica. Lo que no se nombra no existe. A esto se refiere la expresión. Si no se nombra una posibilidad, no existe. Y eso para mí sí es una, digamos, algo de aplaudirse tras la llegada del el morenismo, el obradorismo, como le quieran llamar. Este cambio de principios, porque va a ayudar a las personas eventualmente a darse cuenta que la política de la precariedad para el pueblo no funciona, que lo único que hace es generar conservadores, generar añoranza por el pasado, en donde, ¿por qué añoranza por el pasado? Porque tenías pensión, porque tenías posibilidad de adquirir un inmueble, porque tenías posibilidad de adquirir un automóvil y moverte a donde tenías que moverte cuando el Estado estaba fracasando en ofrecer los servicios más básicos que era la movilidad. Entonces, este cambio discursivo es por lo que debemos comenzar desde la izquierda, empezar a apreciar las posibilidades de un futuro posible, y a eso me refiero cuando les digo seamos esos utopistas. Hay un punto, ahorita que lo han mencionado, güey, para ir cerrando. Lautaro Rivara tiene una frase que es el manual de las onces, el manual de las onces, que es cuando la derecha te habla de democracia sin demócratas, que es cuando la derecha te habla de desarrollo para unos cuantos y convence, a final de cuentas, en gran parte por lo que ustedes planteaban ya en este programa. Y hay un punto en donde se maneja el concepto de quien controla la narrativa controla el poder. Hay gente que dice es una cuestión de péndulo, ¿no? Tarde que temprano va a regresar la derecha por un péndulo natural de la disputa política. ¿Cuánto tiempo se tarde? Esa es la gran pregunta y, y ahí es en donde se mete la mano de parte del gobierno federal en cuestión de resultados. Y es una realidad que López Obrador entendió que esto era narrativo y que la batalla era narrativa en muchos sentidos, por la manera en cómo le arrebató la agenda a los medios de comunicación principalmente y a la propia oposición les arrebató la agenda al neoliberalismo, ese neoliberalismo que hablaba de aspiracionismo, de meritocracia como virtudes, y López Obrador los evidenció de una forma muy clara al respecto. Hoy la pregunta que les hago es esto. México tiene, ¿dónde se ubica ya para finalizar? Es la misma pregunta para los dos. ¿Dónde ubican ustedes a la ultraderecha de aquí al futuro? ¿Qué tanto la ven vertebrándose como tal? ¿Y qué tanto ven a un López Obrador? ¿O qué tanto creen, más bien dicho, que pueda pesar la ausencia de Andrés Manuel López Obrador en esta batalla cultural, Fede? Podríamos decir que la derecha tiene dos agendas, una agenda económica y una agenda ideológica. Me preocupa que la derecha económica, que en un ecosistema político mexicano donde el sentido común está corrido hacia la izquierda, diga, ¿sabes qué? No nos conviene ahorita mucho. Ha dado resultados en otros lugares, pero aquí no está dando muchos resultados la confrontación ideológica brutal de convertirnos en un Milei local, apostar por un Milei local, porque estamos haciendo negocios con la 4T. Y, y ahí siento que la derecha económica se puede colar, y de hecho creo que ya está bastante bien colada dentro de Morena. Entonces, ¿qué va a hacer esa derecha proempresarial? Va a decir, bueno, mantengamos abiertas ciertas válvulas de escape, pero vayamos retrocediendo tenuemente sin que la gente se dé cuenta una serie de conquistas que se han logrado con la 4T. Y eso lo ves en el poder legislativo hoy ya. ¿Por qué? Porque las grandes transformaciones legislativas, la ley minera, la ley indígena, la ley de aguas, tienen una primera iniciativa presidencial, es decir, la iniciativa de ley que envía el Ejecutivo es muy buena en los tres casos, muy profunda, y luego empieza a retroceder. Y cuando decimos retroceder, ¿retrocede hacia dónde? Retrocede en derechos, retrocede en confrontación con los intereses del poder económico. Y lo ves, le reducen penas a los que malversan el uso del agua que le corresponde al Estado, se bajan indemnizaciones,
se crean subterfugios en las leyes secundarias para que los mismos que siguen manejando de manera privada el agua pública los puedan seguir haciendo, aunque tengan que ahora rendirle ciertas cuentas a Conagua. Y lo mismo con la ley indígena, sí, sujeto de derecho los pueblos indígenas, pero por otro lado, a la hora de la disputa crucial del territorio, cuando tú tienes que decir corporativismo, extractivismo y grandes mineras y otro tipo de explotadores de recursos naturales contra la autonomía indígena, la ley es poco clara, no los defiende a los pueblos indígenas ahí. Entonces, cuando tú empiezas a desmenuzar cómo se está legislando, pues ahí está la derecha, ahí está el No, bueno, interés. acuérdate que las concesiones que paró López Obrador ya las dio Ebrard, ¿eh? En materia minera. Las que paró López Obrador, las más de ciento y tantos que paró López Obrador, Ebrard ya las autorizó. Así es. Con la excusa de la coyuntura del Temec también. Y de que ahí le voy a quedar la Trump porque si se enoja nos cierra la cortina y valimos madre. Bueno, digo, no digo que sea fácil, ¿eh? La política es compleja, la geopolítica también, la relación con los vecinos, no, todo esto está cargado de variables complejísimas. Yo no digo que sea facilísimo administrar el Estado mexicano, pero lo que sí digo es que el poder económico ya tiene un pie adentro de la 4T. En ese sentido, la derecha está menos preocupada. Los millonarios se siguen haciendo millonarios. Es verdad, ahora tienen que pagar impuestos, no les gusta nada. A muchos de ellos no les gusta nada. Ahora hay una Suprema Corte que, ojo, cómo está fallando, ¿eh? Bendita Suprema Corte, o sea, que está metiéndose también con el interés corporativo. Eso también es parte de la 4T, ojo, ¿no? La 4T propició una renovación del máximo órgano judicial del país, que era un agente del poder económico. Ahora ya no lo es tan directamente. Vamos a ver cómo pasa esto en el tiempo, porque el poder económico tiene muchísimo poder y logra doblegar incluso a las mejores personas. Por ahora estamos viendo ahí que ahí sí hay una cierta confrontación, ¿no? La derecha ideológica que en México se agarra de lo guadalupano, de la tradición hipercatólica, es una derecha antigua, cristera, de la que vemos en la organización esta de padres de familia en contra de los libros de texto, que no quieren que se divulguen los órganos reproductores femeninos y masculinos. Es decir, que está en el siglo XIX, por hablar bien de ella, o en el siglo XVIII, si quieres. Esa derecha no veo que está un poco en contra de los tiempos, ¿no? No la veo tan afianzada. Esa derecha me parece que tiene una lucha mucho más complicada contra el sentido común que instaló el obradorismo. Lo cual no significa mucho hoy, porque hemos visto en el caso boliviano con un Evo que parecía, ¿no? En el caso brasileño, jamás pensamos que después de Lula pudiera venir un tipo como Bolsonaro. En el caso argentino, con el kirchnerismo, que tuvo un montón de defecciones, pero jamás pudimos prever que eso se iba a convertir primero en Macri y luego en Milei. Si yo no cantaría escenarios que decías, dentro de 10 años, un payaso despeinado, anarcocapitalista va a ser presidente de Argentina. No, hombre, ¿qué dices? Eso no va a pasar. Con una Cristina Fernández con el 50, que había ganado su segundo proceso electoral con el 56% de los votos. Hoy está presa. Son procesos que muy difíciles de anticipar. Y sin embargo se han dado en toda Latinoamérica. Y México no deberíamos sentir que está a salvo de eso. Creo que por el momento está bastante a salvo por todas las cosas que ya hemos establecido aquí. La construcción narrativa del obradorismo ha sido muy eficiente, pero se puede ir desmoronando, y de hecho yo creo que se está desmoronando, si hay ciertas cuestiones donde la 4T no le cumple a una población que está muy estresada. La seguridad pública es una de ellas, aunque no sea culpa de la 4T. La ruptura del tejido social que ha significado la cultura de la delincuencia organizada, que a quién ha favorecido y quién la ha promovido principalmente, pues el vecino del norte. Y el modelo neoliberal, que considera el negocio por encima de cualquier otra cosa. Y entonces que se ha visto beneficiado, también hay un capitalismo ilegal, que es el del narcotráfico, que sigue creciendo y crece en toda Latinoamérica y va a seguir creciendo a medida en que este neoliberalismo 2.0 se siga instalando en toda la región. En la medida en que eso avance, la 4T va a tener problemas para ofrecerle resultados a la población allí y por ahí se puede colar la derecha. Y hay otra gran deuda enorme de la 4T, que es en el sector salud. No podemos seguir luciendo retóricamente que tenemos un gobierno de izquierda que piensa en la gente y seguir tan lentos en la consolidación de un sistema universal de salud
y donde la inversión no se condice con las necesidades del sector y de la población. Ahora que yo estuve enfermo, dije, carajo, yo soy un tipo con recursos económicos, menos mal, porque si, ¿cuánta gente que no tiene mis recursos tiene que esperar días hasta que le den un diagnóstico? Cuando le dan el diagnóstico ya pasó la ventana de oportunidad de tomar el medicamento adecuado. Si tú ves lo que es el acceso a la salud y cómo lo sufre la clase trabajadora en México, dices, esto no puede ser, no puede ser para un gobierno de izquierda. Tenemos un enorme déficit ahí. No digo porque no haya funcionarios con buena voluntad, que realmente quieran hacer bien las cosas, que luchan contra inercias muy anquilosadas del neoliberalismo, sí, pero, pero tiene que haber, yo creo que tendría que haber habido de entrada otra inversión y otra voluntad con el sector salud y un poco con el tema de la educación, lo mismo. Entonces, son los huecos. Y otro hueco terrible, por el que se cuela la derecha, los actos de corrupción de personajes de la izquierda. Si no se castigan con enorme contundencia y a tiempo, si la nueva FGR no pone en la cárcel también, o abre carpetas o judicializa carpetas de personajes ligados a la 4T, pero también a hechos de corrupción, va a abonar la 4T a la idea de todos son lo mismo, que ya está muy instalada en muchísima gente en México. Y cualquiera que piense que todos los políticos son los mismos, el día de mañana vota por otra opción, nada más por cambiar. Y creo que ese fenómeno no lo está viendo claramente Morena, sobre todo. Eh, por ahí creo que puede avanzar la derecha en México en un contexto de derechización mundial. Y cierro contigo, mi querido Ricky Valderas. Sí, querido, la pregunta, ¿dónde ubicamos a la ultraderecha en un futuro mexicano? Ahí va a estar. ¿Por qué lo digo? Esta discusión la he querido ampliar con algunos conocidos académicos, pero se rehúsan a cambiar la mayoría el orden del discurso. Entiendo la cantidad de estudios que hay para llegar a las conclusiones que tenemos, pero creo que es necesario darle una revisión. El futuro seguirá siendo marginal siempre y cuando nos mantengamos, digamos, de alguna manera conservando nuestra identidad indígena. ¿Por qué digo esto? Porque la ultraderecha y la derecha surgen en el centro del país, no en el Bajío ni en Mérida, como la mayoría lo piensa. El PAN se funda principalmente en la Ciudad de México en 1939 y el Yunque en Puebla en 1953. Esto se va esparciendo y claro que hay una herencia de la conquista, pero cuando llegan los ultraderechistas, las comunidades indígenas son las primeras en correrlos a machetazos. Ya después llegan con militares y desplazan a los pueblos e implica esto al mismo tiempo la dispersión del conocimiento de los pueblos originarios. Esto al mismo tiempo genera pues un cambio en el paradigma conceptual de las personas que habitamos pues el interior de la República. Chabelo decía la provincia. Esto es bien importante porque para mí no existe la derecha en México, existe solo la ultraderecha. Recordemos que el PAN nace con Gómez Morín en respuesta al cardenismo. ¿Y cómo ha cambiado el mundo? Para mí, todavía cuando tenía 20 años me parecía la cosa más ilógica que un panista se juntara con un priista, porque pues justo nacen de eso, ¿no? De la discordancia entre la militancia religiosa católica en contra de, evidentemente, de los impuestos, del sindicalismo, de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos, que la política de Lázaro Cárdenas implementó desde el PRI. Porque recordemos, formaba parte de la Internacional Progresista. El PRI en su momento tuvo esta sí es una venia del trabajo social. Desapareció y eso le costó su propia extinción. El día que dejaron esos valores, sembraron el primer árbol de lo que sería su cementerio. En ese sentido, cuando la respuesta del PAN en 1939 fue insuficiente para quienes alimentaban esto, es decir, el Yunque principalmente de la mano de este Ramón Plata y Moreno, que es el fundador del Yunque en Puebla. Este señor
que además pues, de abogado y católico de muchísimo dinero, financiaba al sector juvenil del PAN. Al ver que no había una respuesta porque en un inicio específicamente abogaban por este pseudo derecho que tenía la Iglesia Católica de gobernar herencia de la corona española. Por eso, digamos, tengo mi recelo con algunos personajes que se dicen militantes de la izquierda, pero que prácticamente todo su trabajo político lo han hecho pues en estas mismas prácticas. Hay incluso Chomsky hace un chiste sobre eso, ¿no? Que siempre critica a la izquierda norteamericana, pero critica más a la izquierda española. Pero bueno, más allá de estos lugares comunes, nos podemos ir a los casos concretos. Cuando este personaje, Plata Moreno, ve la ineficiencia del PAN, funda el Yunque ya como una organización y se inserta a través de los movimientos juveniles dentro del PAN para poder tomar el control y no es hasta, pues yo me atrevería a decir que hasta Vicente Fox, que es que el Yunque ya tiene el control total del Partido Acción Nacional y entonces empiezan a aparecer estos personajes como América Rangel, de los cuales hay muchísimos aquí en Jalisco, que es en los en lugares en donde se asientan, pero aquí no nacen, aquí que se consolidan a través del uso de la violencia, a través del sometimiento de los pueblos, que no es la naturalidad del pueblo, la naturalidad del pueblo fue la rebeldía, la constante confrontación con la conquista. ¿No? Los pueblos originarios son naturalmente anticolonialistas por su naturaleza de no compartir las mismas lógicas ni de mercado, ni de lenguaje, ni de prácticas culturales. Y entonces, cuando gana el status quo, es decir, el capitalismo, todo esto, digamos, ocurre iniciando la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ya había en el mundo esta discusión de las izquierdas y las derechas como un eje central de la discusión planetaria. Esto, evidentemente, también tomado como ejemplo del Tratado de Versalles, se trae a México. Y así como Lázaro Cárdenas abrió la puerta para, con el Gran Mama, traer a los refugiados de la ultraderecha española a México, al mismo tiempo había ultraderecha mexicana que traía, por ejemplo, te comentaba, creo Jesús, o no sé si a ti, Fede, que aquí en Jalisco intentaron hacerle una iglesia a Franco. O sea, como en esta psicosis de, a ver, a un genocida le hacemos una iglesia. Bueno, la iglesia católica constantemente ha estado ahí. Por eso es muy compleja. Pero otra vez, así como tiene esas figuras, la iglesia católica también tiene figuras como don Raúl Vera, ¿no? Sí, claro. El obispo rojo. Y entonces, en esta realidad de amalgamas, pues es muy complejo ubicar el futuro de la ultraderecha si no nos atrevemos primero a reconocer que el proyecto de derechas en México en realidad es un proyecto de ultraderechas que surge desde la Iglesia Católica con valores, esos valores de la Iglesia Católica de los que estoy hablando, a los que no representa don Raúl, es decir, la homofobia, el clasismo, esta realidad del poder divino de gobernar, todas esas ideas son con las que surge el PAN. Eso es lo que apelaba el PAN. Entonces, no es que hubiera una derecha democrática, nos quisieron vender una una derecha democrática para poder entrar en el poder y después apelar a sus verdaderos principios. ¿Qué va a pasar mientras tengamos salvaguarda de los pueblos originarios? Bueno, esta rebeldía contagiará a toda esta identidad mestiza que abunde en México, porque en México puedes decir casi cualquier grosería, pero hay dos cosas que no te vamos a permitir, que te metas con los pueblos originarios o con nuestras mamás. Es así, esto sí es cultural en México. Y mientras estos valores no se pierdan, y por eso me parecía tan relevante este discurso de los valores, y, ¿no? Que están muy relacionados con el concepto de ética y de moral, que otra vez surgen. Yo lo que espero es que Cívica y Ética reaparezca en la SEP, ¿no? Que este tipo de avances, que son principalmente culturales y narrativos, se solidifiquen para que justo la ultraderecha siga siendo marginal entre ricos, ¿no? Y que entre ellos se sigan hablando y que sigan invirtiendo en sus proyectos y lo que quieran, pero para la gobernanza no sirven. No puedes gobernar creyendo que hay un mandato divino para absolutamente nada, ni es lógico,
ni cuadra con la realidad de los derechos humanos, violenta identidades. Digo, nos costó patria y sangre la emancipación del poder con la iglesia y a la gente se le olvida. Y por eso existen estos personajes, para que a cada vez menos gente le quede claro qué fue la separación o la emancipación de la iglesia y del Estado y por qué era necesario, porque no hay nadie que nazca mejor que nadie y no hay mandatos divinos para gobernar absolutamente nada. Y a estas alturas del partido, cuando podemos hablar de computación cuántica, me parece una desfachatez seguir con estos discursos a los que apela América Rangel, a los que apela Sandra Cuevas y toda esta bandada. Y cada vez escucho, por ejemplo, a este candidato a la presidencia que le decían Chicken Little, se me fue el nombre, Anaya. Ricardo Anaya, cada vez lo escucho más moderado, ¿no? Casi como coqueteando con Morena. Y es complejo porque pues eventualmente pudiera pasar, bueno, si tenemos a Monreal, ¿por qué no una Anaya, no? Eventualmente, ¿qué le pudiera dar al partido? Entonces, va a depender de la ruta que tengamos respecto a cómo nos relacionamos, es decir, si culturalmente hablando seguimos avanzando hacia la democratización de los procesos, si culturalmente hablando seguimos insistiendo en los derechos humanos como un pilar fundamental para el bien vivir, pues habrá una ultraderecha muy marginal que siga queriendo tomar el control, pero que esté bastante regulada. Me imagino algo como el modelo, ahí sí, me imagino algo como el modelo chino, ¿no? Que los grandes capitales sí forman parte del poder, pero no toman decisiones sobre la vida cotidiana de la gente. Esto me parece relevante. Por otro lado, si cedemos ante el control capital, como lo hizo Milei en Argentina, pues evidentemente lo veremos voraz, lo veremos avanzando. En mitad de esta discusión de lo que pasa en México, pues estará esta disputa que ya está cantada en el planeta, ¿no? La lucha por los modelos de gobierno está pues a la orden del día y será evidentemente el poder hegemónico que logre, digamos, atribuirse la victoria de este gran problema que tenemos en el planeta, quienes sean la nueva hegemonía. Se ve aparatoso, se escucha complejo, porque es aparatoso y complejo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. No se puede describir simplemente con hay una lucha entre buenos y malos, ¿no? Hay invasores ahora mismo y hay pérdida total de valores y hay justificaciones de guerra en silogismos y eufemismos que hace 10 años pensábamos inefables, innombrables, algo que no podía estar presente en la realidad. Yo ahora mismo estoy un poquito aterrado de la facilidad con con la que la gente se asume de derechas. Pues ahí lo tiene usted precisamente, queridos amigos y amigas de esta narrativas. Miguel Fede Bonazo, como siempre, muchas gracias. Nada que agradecer, querido Jesús. Supongo que en nuestro próximo Narrativas ya es 2026. ¿Estoy en lo correcto? ¿Ya? Sí, sí, ya es 2026, sí. Entonces, le deseo con todo el corazón a nuestra queridísima audiencia un feliz año, que pasen un lindo 31 la noche con sus seres queridos. Les envío a todas y todos un gran abrazo. Muchísimas gracias por ver Narrativas, incluso en el corazón de las fiestas navideñas. Eh, y un gran abrazo también para ustedes dos, queridos amigos. Mi querido Ricky Valderas. Querido Jesús, querido Federico, pues ya estaremos hablando de qué les regalaron en Año Nuevo en la próxima narrativas. Esperemos que les regalen paz. Y nada, a la audiencia, si me lo permite, hay un poema de alguna persona cibernauta que se llama Te deseo lo suficiente, que se usa mucho en estas épocas. No es la gran literatura, pero es muy conmovedor y creo que vale la pena recordar en estos tiempos que lo suficiente es necesario. Y nada, un abrazo para ambos y nos estaremos viendo pronto por Ciudad de México. Pues ahí lo tiene usted, amigo y amiga. Yo simplemente me sumo a la felicitación que hacen Ricardo y Valderas para todos y cada uno de ustedes. Ricardo y Valderas. Ricardo y Bonazo, perdón, perdón, ¿cómo me atreví a ignorar aquí a Bonazo? Perdón, No, a Ricardo y Valderas, no. Bonazo y Valderas
¿no? Y les deseo de verdad que el 2026 sea el mejor año de toda su vida con mucha, pero mucha salud. A ustedes dos saben muy bien lo que los aprecio, lo que los quiero, lo que los respeto, el gran aporte que han hecho a la vida personal de su servidor y siempre espero contar con ustedes dos, no solamente en 2026, sino durante muchos, muchos años más. Así que a usted, échenos el super chat, échenos el super gracias y como siempre un gusto, como siempre un placer.